Bueno, y siguen las repercusiones tras la entrevista concedida a TVN por Michelle Bachelet, donde, entre otras cosas, declinó ser nuevamente candidata presidencial y dijo también reconocer a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Para hablar del tema, nos acompaña la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Senadora, primero preguntarle por esta entrevista que dio la alta comisionada de Derechos Humanos, donde, entre otros temas, descartó la posibilidad de presentarse a una nueva candidatura presidencial. No busco, no quiero y no voy a ser candidata. ¿Qué le parecen las palabras de la expresidenta? La verdad es que a mí no me extraña mucho porque claramente ella se fue, uno la veía bastante cansada de su última gestión presidencial. Yo creo que en general no lo pasó muy bien y hoy día está haciendo un trabajo que le gusta, está haciendo en una organización importante, en un cargo importante, por lo tanto a mí me hubiese llamado la atención que hubiese aceptado, pero sin duda que es una decisión de ella. La pregunta más bien es qué va a hacer ahora la oposición, porque yo creo que era la única posible candidata real que tenían. Hoy día, de verdad que yo creo que no tienen liderazgos reales en la oposición. Sí, precisamente antes de abordar ese tema, quería preguntarle ¿por qué cree usted que a estas alturas, habiendo sido 2 veces presidenta, estando en un alto cargo internacional, Michelle Bachelet tiene todavía que estar aclarando que no quiere nuevamente enfrentar un desafío como la carrera presidencial? Justamente lo que te estaba diciendo, yo creo que la oposición hoy día no tiene un liderazgo claro para poder enfrentar el tema electoral. Vienen próximas elecciones de gobernadores y municipales y normalmente allí ya se están definiendo los liderazgos presidenciales y claramente hoy día nosotros vemos en la oposición que ahí existe un gran vacío. Y efectivamente está en un problema. Pueden improvisar algún candidato, sin duda, pero se improvisan candidatos, no liderazgos. Y hoy día no han sido capaces de construir un liderazgo que los aglutine, que los haga estar todos en torno a una figura trabajando. O sea, desde esa perspectiva, usted considera, no sé, cuando se menciona a Heraldo Muñoz o al senador Lagos Weber, con quien estábamos conversando hace un rato atrás, como eventuales candidatos presidenciales, ¿eso corresponde más bien a una improvisación, recogiendo sus palabras? No, pero es decir, ellos son grandes políticos, sin duda. Heraldo Muñoz fue un gran canciller, Lagos Weber es un muy buen senador, pero no aparecen en la mención, en la mente de la gente. Es decir, acá uno puede tener ganas de ser candidato, uno puede hacer el esfuerzo de ser candidato, pero claramente tiene que ser reconocido como liderazgo en las personas. Y eso hoy día nosotros por lo menos no lo veo a corto plazo que se pueda dar con tanta facilidad. Ya. ¿Eso usted percibe una diferencia en Chile Vamos o en general en la derecha? Lo digo tomando en cuenta, por ejemplo, las encuestas. Sí, efectivamente, yo creo que hoy día nosotros tenemos grandes potenciales candidatos. El que hoy día más está marcando es Joaquín Lavín. Él todavía no ha tomado la decisión, pero si las cosas funcionan en algún minuto y nosotros vemos que es la persona que puede ganar, se lo vamos a pedir. Pero hay distintas cartas en nuestro sector que están dentro de los políticos mejor evaluados no solo de nuestro sector, sino que de este mundo político, en el fondo. Claro, es que es interesante lo que menciona, porque ¿cómo se debe definir a su juicio un eventual candidato presidencial o cómo se definen esos liderazgos reales? ¿Solo mirando las encuestas o también considerando un proyecto en conjunto? Lo digo porque recién conversamos con el senador Lagos Weber y él decía, bueno, tal vez esta sea una oportunidad para que, más que pensar en un nombre, pensemos en cuál es ese proyecto que debiese acompañar o impulsar la oposición. Lo que sucede es que yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Sin duda que hay que tener un programa de gobierno y un proyecto político y todo eso, pero también hay que tener un nombre que los encarne, si no sucede que la candidatura no prende. Y el programa y el proyecto político se hace en conjunto con el candidato y el conglomerado político que representa. Pero hoy día la verdad es que decir que solo con un programa de gobierno se puede ganar, yo creo que es un poquito falta de realismo político. ¿Cuánto puede incidir, pensando en esa futura proyección presidencial, el
cómo le esté yendo al gobierno actual. Lo digo porque también en estos últimos días ha aparecido ahí la discusión planteada desde el mismo Chile Vamos, analizar cuál debiese ser el legado del gobierno, que ese es un tema que ya se debiese considerar a partir de ahora. A ver, yo no estoy de acuerdo con las críticas que aparecieron el fin de semana. De verdad que creo que es una actitud absoluta autoflagelante. Nuestro sector suele ser muy autoflagelante y creo que sin caer en la autocomplacencia uno puede ser bastante más objetivo y decir que y reconocer que el país está creciendo, que eso significa el que esté creciendo, que se hayan creado nuevos empleos de calidad. Hay que recordar que antiguamente lo que se creaban era empleo por cuenta propia, que son gente que no tiene las leyes sociales, que no son empleos que tienen que se les pagan las cotizaciones, que no tienen contrato y por lo tanto hoy día sí se han creado nuevos empleos y ha crecido el empleo de mejor calidad. Pero... ¿Se refiere, senadora, perdón, a las declaraciones que dio en una entrevista el senador Felipe Kast, donde él decía que se ha perdido el foco, que eso es responsabilidad de distintos actores partiendo por el gobierno? Sí, efectivamente me refería a eso. ¿Y usted no comparte ese diagnóstico que hace el senador Kast? No, yo creo que es autoflagelante. Creo que además él tiene la posibilidad de estar en los comités políticos, tiene la posibilidad de plantearlo en privado. No veo ninguna necesidad en plantear eso, más aún cuando yo creo que no se ajusta a la realidad, o por lo menos creo que no es decir, la coalición, además, la coalición Chile Vamos, hoy día está evaluada con cerca de un 40% de aprobación versus lo que es la oposición, que está menos del 20%. Entonces, la verdad es que una coalición que hoy día está marcando eso es porque de alguna manera la gente le reconoce que ha hecho bien las cosas. Y creo que plantear este tipo de cosas por los diarios no ayuda a que nos podamos consolidar. Y creo que sin duda las cosas se pueden mejorar, pero el lugar para plantearlos internos no es a través de los medios de prensa, porque además yo en lo personal no comparto lo que él planteó. ¿Eso el senador Kast no lo ha planteado en las instancias de diálogo que se han dado de manera interna? Por lo menos no como lo planteó en la prensa. Ya, o sea, ¿a usted le sorprendió que se expresara de ese modo el senador Kast en esta entrevista? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, creo que además creo que nosotros hemos dado el Chile Vamos en particular, a quien él también se refirió, ha marcado y ha tenido la capacidad de pasar por un montón de situaciones desde la negociación parlamentaria, la campaña presidencial, las negociaciones que han habido posteriormente y mantenernos ordenados. Entonces no veo la necesidad de plantear este tipo de cosas generando una disputa que en realidad no existe, porque siempre hemos tenido la habilidad para poder resolver los temas internamente. ¿Y a qué lo atribuye, senadora? Yo creo que lo atribuyo a esta actitud medio autoflagelante que de repente te digo, en donde tendemos a ver el vaso medio vacío en lugar de ver el vaso medio lleno. Y yo creo que en parte probablemente, no sé, porque querrá marcar la diferencia, no lo sé, eso tienen que preguntárselo a él, pero claramente si estamos marcando 40 puntos en la coalición de Chile Vamos, no es porque hemos hecho las cosas mal. Ahora, para cerrar el tema de la entrevista de la expresidenta Michelle Bachelet, otro de los temas que también ahí llamó la atención, generó distintas reacciones, incluido del propio presidente Sebastián Piñera, es esta definición que ella hace sobre lo que está pasando en Venezuela y dijo, para Naciones Unidas, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea y el presidente electo es Nicolás Maduro. Sí, lo que pasa es que la Constitución de Venezuela permite el presidente encargado en casos de emergencia en donde la institucionalidad se ha deteriorado. Y por lo tanto, efectivamente, hay un presidente que es electo, que no ha querido dejar el poder, y hay un presidente que es un presidente encargado legítimamente de acuerdo a la Constitución que ellos mismos han, que los rige. Por lo tanto, acá la discusión no es quién es el presidente legítimo, es que Maduro tiene hoy día una dictadura que se ha deslegitimado producto de la violación reiterada a los derechos de las personas en ese país, donde no solo se restringe el derecho a la libre comunicación, sino que además, de acuerdo a los mismos informes de Michelle Bachelet, existen muertes y existen tratos que son absolutamente injustificados en una democracia. Ahora, lo que ayer ella insistía en esta entrevista era que
de acuerdo a lo que le tocó ver, a los informes que ha desarrollado, para ella la única opción para que termine lo que está pasando en Venezuela es apostar por el diálogo. ¿Es ese el camino que le parece la afirmación que hace la propia presidenta Michelle Bachelet, expresidenta? Uno espera eso, uno espera que ojalá prime la cordura, pero claramente no es lo que está pasando en Venezuela. Es decir, Maduro está agarrado al poder y que no lo suelta por nada, y ha continuado con sus actitudes, encarcelando gente por el solo hecho de que piensan distinto a él. Sigue con una crisis humanitaria feroz, siguen saliendo con un éxodo masivo de venezolanos porque ya consideran que su país no pueden seguir viviendo ni sacar adelante a sus familias, y con muchas ganas los venezolanos, por lo menos lo que yo conozco, de volver a Venezuela en la medida en que la situación se regularice, pero el problema es que no quieres dejar el poder. Entonces, gracias a Dios, la cosa se ha mantenido dentro digamos, de marcos razonables, pero yo creo que están en un límite bastante frágil, que ojalá no ocurra nada y que reine el diálogo y finalmente la institucionalidad que rige a Venezuela pueda respetarse, porque cuando hay un presidente encargado es por algo. Es porque hay que llamar a elecciones, es porque se generó una crisis de tal magnitud que se produjo esto. Sí. Senadora, antes de terminar, aprovechar también de preguntarle por estas actividades que está sosteniendo el presidente Sebastián Piñera en Estados Unidos. Lo hemos visto ahí con un rol bastante activo en esta cumbre sobre la acción climática. Se ha pedido disculpas por la contaminación en Puchuncaví, en Quintero, en Concón. ¿Qué le parece este rol activo en el tema medioambiental que está tomando el presidente Sebastián Piñera? Se va a realizar la COP25 acá en nuestro país, va a recibir también un reconocimiento el presidente a raíz del tema medioambiental. ¿Cómo evalúa usted este rol? A mí me parece que el presidente siempre ha tenido esa mirada. El tema del medio ambiente es un tema que nos preocupa a todos. No solo a la izquierda, es decir, todos queremos tener un mundo que le podamos heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y por lo tanto, entre todos tenemos que ser capaces de cuidarlo. Y el presidente siempre ha dado muestra de eso. Hay que recordar que la primera ley que se promulgó y que fue aprobada en el Parlamento en este gobierno fue la eliminación de las bolsas de basura, de plástico. De las bolsas de plástico, que mucha gente la usaba para basura, perdón, de los supermercados y de todos lados. Entonces, hay un plan para poder descarbonizar la materia energética y sacar digamos, estas plantas que son tan contaminantes sin afectar necesariamente la sustentabilidad, sino con una forma, pero ir avanzando hacia una sustentabilidad cada vez mayor del medio ambiente. Entonces, a mí no me extraña que esa mirada que él siempre ha tenido hoy día sea reconocida en el extranjero. Lo que sí me extraña es que estos avances no sean reconocidos muchas veces por la oposición en nuestro país. Sí, ¿cómo se logra ahí también ese interés por lo medioambiental equilibrarlo con el tema del desarrollo económico? Lo digo recogiendo estas palabras que generaron polémica del consejero de la SOFOFA, Fernando Barros, donde él cuestionaba que los empresarios apoyaran financieramente lo que es el desarrollo de la COP25 y él planteaba que aquí se iba a dar un discurso que se anticipaba como muy contrario al mundo de la empresa, al modelo de desarrollo económico, decía ahí, distante del libre emprendimiento. ¿Cómo lograr ahí ese equilibrio? Yo creo que se ha ido logrando progresivamente. Estos son, hoy día, claramente, nosotros tenemos que tener un país que sea económicamente fuerte, lo más potente que podamos, pero al mismo tiempo sustentable. Y hay que transitar hacia allá. Y yo creo que existen las voluntades para hacerlo. Probablemente no es de un día para otro, pero hay que ir hacia allá, porque en este planeta lo habitamos todos. De empresarios, trabajadores, gente de Santiago, gente de regiones, todos, gente de otros países. Entonces, entre todos tenemos que cuidar este planeta y creo que desde esa perspectiva, yo no hablaba con Fernando Barros para poder entender un poco bien cómo fue lo que planteó, qué es lo que quiso decir, pero yo sí conozco muchos empresarios, sobre todo pymes, que sí están dispuestos a tener desarrollo sustentables y a cuidar este planeta que tenemos que heredárselo a nuestros hijos. Muy bien, senadora, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. Que esté muy bien, buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes.